El Legendary Saga Caraval 2, Stephanie Garber. Tercera parte. Primera noche capital del Caraval, capítulo 12. Tela creía saber qué esperar en el interior del castillo Idlewild. Ya había participado en Caraval. Que la encontraran había sido el propósito del juego anterior. Pero, aunque sonara excitante, la verdad era que se había visto obligada a pasar la mayor parte del tiempo sentada como una princesa atrapada en una torre, esperando a que la encontraran. Se había escabullido a ratos, pero escapar por las puertas traseras de las salas de juego de Caraval y espiar a su hermana desde las sombras no era nada parecido a ser uno de los jugadores y adentrarse en el decadente mundo de Legend con la intención de dejarse llevar. Aunque, en aquel momento, no pretendía dejarse arrastrar. Era más de medianoche y tenía que encontrar a su amigo antes de que se marchara. Pero con cada paso que daba en el interior del castillo, tenía que luchar contra la urgencia de olvidar por qué estaba allí y simplemente disfrutar del juego. El aire sabía a sorpresa, como a alas de mariposa de caramelo atrapadas en telarañas azucaradas y a licor de melocotón cubierto de suerte. Una vez más, se preguntó si el heredero de Elantina sería tan malo. Puede que los rumores fueran falsos, iniciados por la gente que envidiaba su posición. Aquel baile parecía una celebración que ella misma podría haber organizado, aunque no sabía si eso decía algo bueno de ella o de su anfitrión. Todavía tenía en la mano la moneda del infortunio y esperaba que su amigo siguiera en la fiesta. Pero incluso mientras lo buscaba, no pudo evitar notar que cada parte de la celebración era un motín de indulgente actividad. Desde la entrada arqueada del gran salón de baile, parecía que uno de los destinos había regresado a la vida con un estallido de colores peludos y emplumados. La Casa de Fieras. Una carta que representaba el inicio de una nueva historia o aventura. Mujeres y hombres con los cuerpos cubiertos de plumas y las cabezas coronadas con diminutos cuernos curvados colgaban del techo, girando y haciendo piruetas alrededor de gruesas cintas de seda dorada o magenta que pendían como gigantescos lazos festivos. Bajo ellos, actores con disfraces de pelo, más pluma y pintura sobre la piel, merodeaban y reptaban como si fueran quimeras salvajes escapadas de otro mundo. Tella vio a artistas vestidos para parecer tigres con alas de dragón, caballos con colas viperinas, serpientes con melena de león y lobos con cuernos de ramero, que gruñían y mordisqueaban y a veces lamían los talones de los invitados. Había algunos balcones bajos desde donde bailaban hombres sin camisa con alas tan grandes como las de los ángeles, y estrellas caídas empujando a parejas sonrientes sobre columpios gigantes que colgaban de canopias de cuernos y flores. Tella oyó que Dante resoplaba a su lado. Era posible que hubiera pasado demasiado tiempo mirando a los hermosos hombres que parecían estrellas caídas y ángeles, esperando inútilmente que uno de ellos fuera el amigo que buscaba. El resto de su ser solo quería empaparse de todo. Había soñado con fiestas como esta. Sabía que no tenía tiempo que perder, pero sus ojos se esforzaban por ver cada destellante milímetro mientras sus dedos ansiaban tocar y su boca intentaba dar un mordisco, no solo a la comida, sino a la propia fiesta. A las alas de dragón, a las risas despreocupadas, al modo en el que la gente echaba la cabeza hacia atrás y miraba a su alrededor con expresiones que iban desde la timidez a la voracidad. Todo parecía inocente y retorcido al mismo tiempo, y Tella ansiaba experimentar cada tentadora parte de ello. Tras subir las escaleras del baile, levantó la cabeza para mirar a Dante. Este podría haber sido su sombra, con las puntas afiladas de sus tatuajes negros asomando bajo su traje oscuro. ¿Por qué no vas vestido de unicornio o de leopardo con alas de mariposa? Dante esbozó una sonrisa. Ni siquiera Legend podría hacer que me vistiera de unicornio. Pero los unicornios son mágicos y todas las damas querrían acariciarte. Esta vez, el resoplido de Dante sonó más parecido a una carcajada contenida. Tella no podía evitar sonreír. Puede que no le gustara, pero disfrutaba de que la encontrara divertida. También apreciaba que no pareciera interesado en ninguna de las jóvenes que miraban en su dirección, como si de verdad estuvieran dispuestas a acariciarlo, aunque no fuera disfrazado de unicornio. ¡Ah! ¡Saludos! Jovan, una de las intérpretes de Legend más afables, apareció ante ellos como una marioneta. Tenía gruesas cintas atadas a sus brazos y piernas oscuros. Mantenía sus pies lejos del suelo mientras se movía alegremente haciendo resonar los cascabeles plateados de sus zapatos. Jovan era el primer rostro que la gente veía cuando se adentraba en Caraval, pero hacía mucho más que recibir a los jugadores.
A menudo era una pista andante disfrazada de rostro amistoso que indicaba a los invitados la dirección en la que debían ir. Su afable disposición era una habilidad valiosa que también usaba para asegurar a aquellos a punto de volverse locos que de verdad era solo un juego. A diferencia de la mayor parte de los intérpretes, Jovan no iba disfrazada de quimera. Estaba vestida como el bufón loco, otro destino de la baraja del porvenir. Una máscara de retazos ocultaba la mitad de su rostro con los alegres colores del arco iris, a juego con el lado derecho de su capa. El otro lado del traje era totalmente negro, exactamente igual que la capucha que le ocultaba la mitad izquierda del rostro. Como destino voluble, el bufón loco simbolizaba la alegría que no está destinada a perdurar. Bienvenidos a Caraval, el mayor espectáculo por tierra o mar. En el interior podrías encontrarte cara a cara con un destino o robar algún fragmento del futuro. Está bien, la interrumpió Tella. Jovan le caía realmente bien. Durante el último juego la había ayudado a escabullirse de su habitación en la torre más de una vez, pero en aquel momento no necesitaba oír su discurso. Por seductor que fuera Caraval, no tendría mucho sentido jugar si el trato con su amigo se cancelaba. Él era su único vínculo sólido con su madre, y no había nada más importante para ella que salvarla. Ya lo he oído. Puedes saltártelo y entregarnos la primera pista. Puede que creas que lo has oído. Jovan hizo tintinear los cascabeles de sus zapatos. Esta bienvenida es un poco distinta a la de la última vez. Se aclaró la garganta antes de recitar el resto de memoria. Aunque los eventos de Caraval resulten inusuales, las próximas 5 noches serán muy reales. El Antina nos ha invitado, a sus más leales, para salvar al imperio de sus mayores males. Los destinos, encerrados desde hace más de 100 años, desean salir a jugar como antaño. Si recuperan su magia, no habrá sosiego, pero tú puedes detenerlos ganando el juego. Para conseguirlo, deberás ser lista y encontrar, gracias a esta pista, el artefacto que los destruya en el acto. Cuando lo tengas, Legend te entregará un premio excepcional que no se me permite pronunciar. Jovan sacudió los pies cuando terminó, haciendo resonar los cascabeles de sus zapatos una vez más, mientras los lazos de sus brazos y piernas la elevaban hacia la niebla escarchada que cubría el techo. Mientras ascendía, una carta roja con los bordes carbonizados cayó de arriba como una chamuscada pluma de quimera. Tella la recogió. Las mismas palabras que Jovan acababa de recitar cubrían la diminuta tarjeta. ¿Qué es esto? Pensaba que Scarlett había tenido que firmar un contrato con sangre antes de jugar. Cada representación es diferente. Cuando tu hermana jugó, tuvimos que esforzarnos para que todo pareciera más peligroso de lo que era, ya que se trataba solo de un juego. Tella resopló. Si intentas que crea que esta vez es real, no va a funcionar. Ya he oído el discurso entero sobre no dejarse arrastrar demasiado. ¿Pero lo has oído esta noche? Dante bajó la voz mientras se acercaba para acariciar con los dedos los pétalos de su vestido. La joven bajó la mirada hasta la chamuscada carta de bienvenida que tenía en las manos. Como Dante había dicho, no contenía ninguna advertencia sobre dejarse arrastrar por el juego. De hecho, mencionaba lo contrario. Aunque los eventos de Caraval resulten inusuales, las próximas 5 noches serán muy reales. Tella no lo creía ni por un segundo, y aún así no pudo evitar mirar a Dante y preguntarle: si el juego es real, ¿significa eso que todo lo que hay entre nosotros también lo es? Tendrás que ser más concreta. Dante le arrancó un pétalo de la falda y lo frotó entre sus dedos mientras empezaba a bajar las escaleras sin ella. En otras palabras, no. Nada entre ellos era real porque Caraval no era real. A la gente le encantaba porque era una fantasía hecha realidad. No importaba cuán retorcidos fueran sus sucesos porque, al final, solo era un juego. Tella no podía dejarse arrastrar por él. A los pies de la escalera, apretó la moneda de nuevo y buscó entre la multitud a alguien con pinta de criminal, esperando encontrar a su amigo. Sin embargo, una parte de ella había comenzado a temer que ya se hubiera marchado. Era más de medianoche, y en su última carta le había advertido que no esperaría, pero no estaba dispuesta a rendirse. Su mirada zigzagueó entre los artistas sobre zancos, cubiertos de pieles en tonos crema y castaño, y entre los hombres maquillados para parecer cisnes con colmillos que remaban con sus paraguas de lunares puestos del revés, a través de los riachuelos de flores que conducían al centro del salón de baile. No creo que quieras ir hacia allí. Tella se giró,
y casi golpeó el pecho de Dante. Estaba justo a su espalda de nuevo, más alto de lo que ningún joven debería ser. Tuvo que estirar el cuello para ver que sus ojos miraban más allá de una mujer que luchaba contra un hombre lobo y de un joven caballero que jugaba a lanzarle una pelota a un atractivo semitigre hasta posarse en la enorme jaula plateada que había en el centro del salón. Tella se quedó rígida. Había visto un atisbo de los gruesos barrotes de hierro de la jaula al entrar, pero no se había dado cuenta de que todos los que danzaban en la pista de baile estaban en su interior. Desde lejos parecían animales cautivos. Un escalofrío hizo que sus hombros temblaran. No le extrañaba que Dante se hubiera reído antes. ¿De verdad no bromeabas sobre tu odio por las jaulas?, le preguntó. ¿A quién le gustan las jaulas? Aunque desde donde ella estaba parecía que a la mitad de los asistentes. Son idiotas. Esto es Caraval. Legend los atrapará allí y les dirá que no conseguirán la primera pista, a menos que alguien acepte quedarse dentro para siempre. Esto le ganó una carcajada ronca de Dante. ¿Eso es lo que crees que hace Legend? Intentó dejarme encerrada en un balcón durante el último juego. Pero escapaste. Si Legend hubiera querido hacerte prisionera de verdad, no habría dejado que eso ocurriera. Puede que yo sea una excelente escapista. O puede que solo creas que lo eres. Los dedos de Dante le rozaron la nuca, apenas una suave caricia que le hizo recordar vivamente la sensación de sus manos justo antes de dejarlo en el bosque aquella mañana. La había dejado marcharse. Había fingido que no le importaba ni se daba cuenta, pero aún así la había buscado de nuevo poco después. Se había burlado de la maldición y había sido bastante amable como para devolverle la moneda tras apenas unas mofas más. ¿Sabes?, musitó Tella. Si no te odiara, realmente disfrutaría de tu compañía. Todo atisbo de la sonrisa de Dante desapareció. Deberíamos marcharnos. ¿Qué? El joven le agarró la mano, más rápido y fuerte que el resto de las veces que lo había hecho. Todo pareció ocurrir a la vez, y la joven apenas tuvo un momento para darse cuenta de que ya no la estaba mirando a ella. Tenía los ojos entornados mirando algo, o a alguien, que había a su espalda. ¿Intentas huir con mi prometida? El tono de superioridad sobrevoló los hombros de Tella, tan frío y refinado como una espada recién afilada. El heredero de Elantina.